Vamos a saludar a nuestro invitado, que es Joe Stefanolo. Es abogado, especializado en Derecho Penal y ha vivido básicamente el rock desde ahí. Porque está bien que te presente así, ¿te parece bien la historia del rock en Argentina? Perfecto. ¿Escuchabas lo que decía Marcos recién? Los dos lados del consumo de marihuana. Y el set anterior también, así que sí, escuchaba las reconciliaciones de pareja y escuchaba lo del tema de la marihuana. Si tenés que decir cuál de los dos es el que es el total consumo y cuál es el nulo consumo, ¿qué dirías? No, prefiero no opinar. Joe, ¿recordás la primera vez que dijiste te amo? Sí, lo recuerdo, era muy chico y estaba totalmente embelesado por la damisela y bueno, fue muy bonito, muy lindo. Ella dijo también. Muy lindo. Ahí coincidimos, ¡vamos! pero yo decía fuera de micrófono que alguna vez me han dicho que es simpático. Sí. Qué tierno. ¡Qué tierno! También Siga participando. es terrible cuando el primero es chocante porque te marca un poco, ¿viste? El primero hubiese sido peor. Sí. Pues ya decís, pará, ¿y va a ser siempre así esto? ¿Va a ser siempre así? Y no ayuda, la verdad, la siguiente vez. No ayuda. Pero bueno, si te toca y hay que seguir, ¿viste? Algunos habrán visto en el Bafisi, quizás otros en el San Martín, el documental Llamen a Joe de Hernán Ciseles, gente amiga también de, bueno, por lo menos de esta persona, que conocemos hace un montón de años. Sí. ¿Cuántas veces pensás que se pronuncia la frase Llamen a Joe? ¿Pensás que? Y supongo que muchas. La otra vez con mi amigo Andy Chango hablábamos me preguntaba decir, cuántas causas de droga habré tenido, ¿no? Y entonces eran muchas. Y él me comentaba que Julio Iglesias solía decir que cuando le preguntaban por sus romances decía que con miles. Entonces yo le dije, sí, creo que estoy como Julio en eso, no en los romances, sino en los casos. Sí, yo creo que muchas veces han llamado. Sí, pero decís que se explicitaban esos términos, locos, llamen a Joe. Sí, era llamar, sí. O no decirlo, pero llamar, claro. El hecho de llamar y convocar ha sido, por suerte, para mí muy importante, porque es la confianza y el hecho de haber hecho las cosas medianamente bien. En definitiva, no es otra cosa que eso. Joe, quizás algunos se está enterando ahora o está llegando a vos en esta nota. ¿Cómo fue cambiando la temática judicial respecto a las drogas a lo largo de tus años en el derecho, ¿no? Porque digo, ayer veía el documental con el caso Basterrica, un caso que sienta jurisprudencia, muy grosso eso, hasta Calamaro y la noche del porrito, hasta hoy, en donde ya pareciera estar un poco más blando en algunos casos. En algunos casos. Mira, para hacer un resumen, yo te puedo hablar desde la prehistoria. Al recibirme llega la primera ley de drogas. Hasta ese momento la Argentina, te hablo del año 74, no tenía ley de drogas. Era un articulito en un código penal, una situación bastante livianita. López Rega creó esta ley. Yo siempre digo, y eran los comentarios de la época, que cuando yo me recibo encuentro esa ley, hizo un engendro, un desastre, y que muchos decían que lo hacía por el negocio que él tenía con su propio emprendimiento, para usar un término más actualizado, de narcotráfico. Entonces, ¿qué hizo? Frenar a la competencia paraguaya, sobre todo en ese momento con los temas de los carteles de marihuana y demás. Y fue una ley que reprimía todos los verbos que a vos se te ocurrieran. A esa ley salí a lucharla y logramos Basterrica en el 86. Y a partir de eso se debió haber modificado la ley. Te hablo ya del 86. Se modifica en el 89, pero no se cambia el texto de la represión al consumo, con lo cual se sigue dejando a pesar de Basterrica. Y es al día de hoy que la ley no se cambió y es al día de hoy que nosotros estamos con un montón de gente peleando para que se modifique. Y ahora se sumó el autocultivo, que es la nueva variable de lucha, porque tenemos un nuevo engendro. Fíjate vos que hay tres tipos de situaciones. El cáñamo industrial, que salió el 5 de mayo del año pasado, que fomenta el comercio lícito y daría dinero al Estado. Yo apoyé. Primero fue la marihuana medicinal, que es súper buena y también la apoyé. Y me encontré con que me quedaba solo con el tema del consumo, el consumo del tipo que no tiene ni emprendimiento, ni tiene enfermedad u uso medicinal. Entonces, ¿ese tipo qué hace? Ese tipo puede ir preso todavía. Sí. Entonces yo planteaba que no pueden hablar de una sola planta con tres situaciones, dos terminadas y claras y una todavía no.
A esa situación se le ofrecen fallos. Hay fallos que dicen, no se puede, bueno, listo. Además de Basterrica hubo infinidad de situaciones chiquitas que lo dicen. Pero ¿qué pasa? Un fiscal y un juez que te quieren detener, te pueden detener. ¿Y ocurre? Sí ocurre. Y a mí me pasa, me llaman, como decías vos, y estoy por una pavada, que es lo que yo sostengo. Probablemente se resuelva favorable y rápidamente, pero al tipo no le evitaste ni la detención, ni el allanamiento, ni ir en un camión, ni encontrarse un calabozo, todo eso lo sufre. O sea, eso debería ser totalmente evitable con un texto que diga que no se pena ni la tenencia ni el autocultivo. Agregó ahora porque la variable del autocultivo viene a sustituir la vieja historia del chiquito con un porro, que era la que yo tenía en la época de Basterrica. Por eso cuando... ¿Querés contar un poquito en qué consistió el fallo Basterrica, que es tan emblemático? El fallo Basterrica era que, bueno, el vasco, Gustavo Basterrica, emblemático músico nuestro, Charlie, Los Abuelos, La Máquina de Hacer Pájaros, entre otras circunstancias de su carrera musical, tenía en su poder un poquito de marihuana y un poquito de cocaína. Él tenía las dos sustancias. Y lo detienen, lo procesan y lo condenan. Y cuando lo condenan, yo no lo defendí. Cuando lo condenan, él me viene a ver para ver si se podía hacer algo, porque no se bancaba la condena, le parecía que era injusta. Y yo lo único que podía hacer, le digo, mira, podemos ir a la corte, pero la corte es como, bueno, como ir a Marte, ¿viste? Es difícil. Llegar a Marte es un poco complicado. Creo que Elon Musk está intentándolo, ¿viste? Bueno, todavía no pudo. Pero me parece que todavía, a pesar del billete, le está costando. Bueno, y la idea es, hagámoslo, intentémoslo, pero no pienses en ganar. Lo raro, lo extraño fue que ganamos. Bueno, eso fue la parte extraña. Haberlo intentado, no, porque yo ya lo había intentado y había perdido. Bueno, y la Corte que dijo que justamente 3-2, 3 jueces contra 2 eran 5, dijeron que la acción del Estado intrometiéndose en la vida privada era inconstitucional y por lo tanto ese articulito no tenía más vigencia. El reprimir la tenencia, que era la condena del vasco. El vasco queda sin condena y se genera un precedente que sí marca. Es un límite importante que hasta el día de hoy sigue estando. Pero ¿este es el artículo 19 famoso? Es el artículo 19. O sea, gracias a vos, lo de las acciones privadas de los hombres solo quedan encomendadas a Dios, aplica a las drogas. Bueno, se llama el principio de reserva. El principio de reserva es ese, que el Estado no te puede... Que vos tengas una religión o que tengas una bebida o que tengas cualquier cosa, que es tu reserva. Vos elegís, obviamente. Entonces, esa elección en el tema de las drogas yo planteaba que era lo mismo si vos tenías vino, whisky, tabaco o cualquier otra sustancia que también, entre comillas, te dañan a la salud si querés hablar de eso, porque toda sustancia puede dañar, depende del uso que vos le des, incluidos los fármacos recetados, que es otro tema que la gente no ve. Muchos hablan mal de las sustancias y toman fármacos no recetados que son totalmente dañinos, ingieren cantidades de alcohol que el hígado se los revienta. Es decir, una cosa es hablar de las sustancias como el tema salud y sustancia, en el cual yo estoy totalmente a favor de que la gente se cuide, lo aclaro siempre, incluso del agua, pero que me repriman no. Yo debo elegir, e incluso si me daño, es mi decisión. Desde el comienzo, desde la primera prohibición de la marihuana en Estados Unidos, era un arma de persecución a los mexicanos, ¿no? Y luego pienso en los 80 en la Argentina, cómo era también un arma de persecución a los jóvenes. En base a los casos que vas atendiendo en la actualidad, ¿dónde dirías que está puesta esa herramienta de persecución hoy? ¿A quién? No, yo creo que está puesta en definitiva con los mismos argumentos. No ha cambiado mucho, no creas que ha cambiado mucho el superestado que está sobre el Estado, ¿no? Es decir, hay situaciones de política exterior y de bajada de línea que a cualquier gobierno lo condicionan. Las fuerzas que reprimen y que, por ejemplo, hablemos de la bonaerense, no dista mucho de la dictadura. Si bien fue depurada en parte, la estructura ha seguido y sigue siendo una estructura muy de dictadura. O sea que, en definitiva, si vos me decís qué cambios hay, los que se fueron logrando con la lucha y con el cambio y con un montón de cosas. Las estructuras del poder muchas veces siguen siendo absolutamente represivas y tratan de dominarte con alguna de estas cuestiones. Yo creo que sí, obviamente los jóvenes siempre... ¿Por qué? Porque el joven es el que está más expuesto a la protesta, a decir esto está mal, a levantar la voz, porque tiene polenta. Vos con los años vas teniendo menos polenta, ¿te das cuenta? Es decir, yo tengo menos polenta que antes, entonces me cuesta muchísimo, más que antes, luchar. Lo que pasa es que cuando tenés una convicción vas a seguir luchando, a paso lento,
no corriendo como antes, pero los chicos les sale natural y corren y gritan y se mueven y eso es buenísimo. Entonces, ¿cómo los dominás? Los dominás con muchas cuestiones. Una, por ejemplo, es poniendo una sustancia en su bolsillo y diciendo que está mal y metiéndolo en cana. O ahora con el autocultivo. Digo el autocultivo porque me parece hoy un tema que hay mucha gente detenida y sufriendo cárcel por ese tema a esta hora. Eso está bueno. ¿Tenés algún dato? Porque viste que desde la derecha, se podría decir, como que les parece un debate ni siquiera como para tener, porque dicen, ¿quién va en cana por un porro hoy? No pasa nada. No, ¿Tenés la información de, sí, de cuántos detenidos hay o por cultivar o por tener... No, cantidades. Yo nunca fui bueno con las estadísticas ni las seguí más allá de escucharlas. No soy un hombre de estadística, pero sí por lo que se ve en el trabajo y en las causas que tenemos y las causas que yo voy siguiendo, sí en el tema del autocultivo, sí te digo que son muchas y están siendo penadas, porque lo que se discute a partir de que vos tengas un grupo de plantas es el uso que le des. Entonces, ahí viene si es para consumo, no es para consumo, si es para hacer aceite, si no es para hacer aceite. He conseguido muchos fallos que ya dicen que el aceite hecho casero y sin permiso tampoco es delito. Eso está bien. Hay un fallo Sargiotti muy interesante de La Plata, que llevamos incluso al Congreso a Sargiotti para tratar de cambiar la ley. Porque a mí siempre me pareció, como Basterrica, que lo importante no soy yo que hace un fallo, sino la persona. O sea, Basterrica es el importante, no yo. Y Sargiotti, que conseguimos ese fallo, lo importante es que él contara lo que le pasó. Lo allanaron, rompieron todo, le pasó de todo, hasta que un fallo dice que no. Entonces, yo le decía en el Congreso, hagan una ley, así Sargiotti no estaría acá. El próximo Sargiotti no vendría. ¿Pero cuál era su delito presunto? Su delito es tener planta para hacer aceite. Para hacer aceite. La mujer tenía un problema y él no tenía poderío económico para comprarlo, entonces lo hacía. Lo hacía como podía. Y tenía, viste, a suerte y verdad, y el grueso de plantas, que también tiene mucho que ver entre las que sirven y las que no sirven. Vos podés tener 50, 60 y te sirven 20. Vos no lo sabés, porque la gente no es practicante de la botánica. Y la planta crece y crece salvaje. Entonces, bueno, eso es un tema. Son muchas plantas las que le iban a servir por ahí en la mitad, y lo que iba a hacer era aceite. El aceite era para la mujer, bueno, todo eso. Que lo entienda, quizás un juez, el cana que te está allanando, que entienda que tenés que tener pero 20 plantas para sacar 4. Además, yo te lo resumo en minutos. Sí. Creo que tardé 2 años en convencer a alguien. O sea, pasé 2 años tratando de convencer a alguien. Lo bueno es que estuvo en libertad, no estuvo detenido este hombre. ¿Cómo? Pero ojo, tuve suerte en eso, ¿eh? Muchas veces al revés, el tipo está detenido, vos tardás 2 años en convencer a alguien, el tipo 2 años preso. Ahí no se dio, por suerte no se dio y por suerte para él. ¿Cómo es la diferencia ante la justicia, si es que la hay, de, por ejemplo, ser el abogado de Andrés Calamaro o de Pipo Chipolati o de algún músico conocido frente a un desconocido? ¿Hay una diferencia del Poder Judicial de cómo tratar esa causa? Yo te diría que la justicia en algunos casos puede hacer diferencias por la repercusión que tiene una causa. Pero después en el trato de cómo se da la tramitación, en estos temas te diría que no, bastante parejo. Es bastante parejo. Pero sí puede haber alguna cuestión de que se fijan, a ver, qué repercusión va a tener el hecho, ¿no? Si es un tema... pero fíjate que con Calamaro no duraron tener 10 años y medio en la canchera, ¿no? Por una frase, ¿no? Increíble. No, por una frase. Lo de Andresito es una cosa que realmente te digo. Además, yo estoy propugnando. La otra vez estuve en la radio de La Plata, en Radio Provincia, y propugné seriamente, no Andrés, lo propugno yo, que finalmente le den una medalla como ciudadano ilustre de La Plata, porque él ese día evitó un desastre en ese recital, mal organizado por los funcionarios que lo denuncian. Estaba picada la cosa, ¿no? Muy mal, con pruebas concretas. Las pruebas estaban en el expediente en el cual lo acusaban, está la prueba del desastre. Bueno, 10 años y medio, muchachos, después el fiscal le pide perdón, listo, está todo bien, fue un éxito. La voluntad de Andrés de luchar una idea, no bajarse los pantalones, pelearla a suerte y verdad. Pero yo creo que La Plata debería en algún momento reconocer a este pibe, la verdad, muchachos, le hicimos una cagada. Claro, porque Andrés podría haber como dicho... Ciudadano ilustre. Andrés podría haber dicho como, bueno, sí, soy culpable de esto y no me rompan los huevos. Andrés lo que podía haber hecho, concretamente te lo digo, y eso se pudo haber hecho y estuvo barajado entre las posibilidades que a mí me dieron, una probation. Y se terminaba el tema con un par de recitales y lo sobreseían. Claro. Pero Andrés no quería eso.
No lo quería, lo que pasa es que fueron 10 años y medio, también la forma de ablande es dura, ¿viste? Te van ablandando, 10 años y medio hay que aguantar. Recordemos que fue esa noche famosa en la que Calamaro dijo qué linda noche para fumarse un porrito y que eso fue considerado apología, ¿no? Sí. Bueno, es otro artículo que también en la ley de drogas, al margen de Calamaro, se debe cambiar, incluso yo diría directamente sacar. Porque ¿sabes quién entra en ese articulado? Y a mí me ha pasado. Psicólogos, maestros y un montón de educadores, la gente de reducción de daños. Sí. Bueno, porque explican aquello, por ejemplo, para no morirte de sobredosis. Claro. O en la reducción de daño, en el tema cuando estaba muy fuerte el HIV, en no pasar la jeringa. Cada cual, y ellos daban jeringas, por ejemplo. Claro. Daban jeringas a los que se sabían que se iban a parece que muriar. está facilitando que te drogues. Entonces muchos eran denunciados por este mismo artículo, en el cual Andrés estaba por haber argumentado e inventado y sacudido a la población oyente con frases de todo tipo. ¿Por qué dijo de todo tipo? Sexo, amor, rock and roll, bueno, ¿viste? Pero ¿y dónde está hoy la figura de apología? ¿Dónde se puede encontrar? ¿Dónde podría caer una denuncia? Un profesor en un colegio que le explica a los chicos, viste, que por ahí ve que ya se están por iniciar o sabe que se iniciaron, porque los profesores no son tontos, ven la realidad y los chicos además hablan y bueno, entonces ¿qué le puede decir a los chicos? Cuídate, haz esto, haz aquello, no hagas lo otro, o no mezcles una cosa con otra. Es decir, un montón de explicaciones entran ahí si la ley se aplica como dice. Porque lo que quiere la ley es que no hables. Claro. Lo que quiere la ley es que no se hable de drogas. Y fíjate vos qué locura. Si vos en una campaña, tomemos campaña, que siempre está mal, el término campaña a mí no me gusta, pero tomemos campaña, ¿no? El famoso Sol sin drogas y demás, que era un clásico. ¿Drogas para qué? ¿Drogas para qué? Por lo menos tenés que hablar, por lo menos tenés que hablar. Quiere decir, hasta es contradictorio con lo que el establishment habla de campaña, es decir, campaña en silencio es un poco difícil. En el documental se menciona cómo en algún momento uno de los casos más recurrentes era sobre LSD en el sur. Y que vos usabas la figura de, no quiero decir una palabra que no era, algo así como una persona que está experimentando. Experimentador. Sí. ¿Eso se pudo avanzar con asentar esa figura? Me interesa mucho. No, desde el punto de vista, lo que yo logré ahí fue quitarle al tipo la identidad, la entidad, mejor dicho, del agravante de tener la droga. Logramos que era una tenencia simple, o sea, una tenencia que era escarcelable y con una pena mínima. Tenencia simple, que no es para consumo. Pero no logramos quitarle la justificación o darle la justificación para que la tenía. Lo que hacían estos chicos era justamente en el lago experimentar esas luces, esos colores, tomar como algo que le permitía generarse a ellos mismos un avance de su interior. Ellos entendían que ese era el camino. Obviamente lo podés criticar desde el punto de vista que el camino puede ser igual meditar sin ningún tipo de sustancia, que es obviamente tal vez mejor, pero la decisión, vuelvo a la decisión personal, su decisión personal aún equivocada era esa. Entonces, bueno, lo que yo recuerdo y un poco lo tiro ahí es el fiscal cuando yo explicaba la sensación y que el tipo decía, pues me decía, las cosas que decís, pero le había gustado porque claro, lo que llevábamos era una explicación que tenía que ver con la ciencia, ¿no? Con la verdad, con un montón de cosas y además era estrictamente lo que los chicos hacían, o sea, yo tomaba lo que ellos decían y era su voz, es decir, lo que ellos me habían dado, lo traté de explicar. Y bueno, quedó bien, es un caso que en su momento marcó la justicia de Río Negro y los chicos con ese juicio recuperaron su libertad. Eran 2. Y ahora que, bueno, todos vemos una posibilidad real, por ejemplo, de que gobierne Javier Milei, o que por lo menos esos discursos están más firmes y que haya legisladores y lo que fuera, ¿pensás que lo ganado, está garantizado? ¿Que se va a poder seguir avanzando? ¿Que se puede retroceder? ¿Cómo ves como el futuro así en el mediano plazo, legalmente? Mira, todo aquel que habla de limitar derechos, obviamente, es una situación que deberíamos rechazar en comunidad y todos de acuerdo. Después los colores de aquellos que pueden solucionar nuestros problemas está en la decisión de cada uno. Vos podés estar más a la izquierda, más a la derecha, más al centro, más en el anarquismo, más en la política liberal. Podés tener un montón de soluciones a un problema, pero ninguno que te convoque a limitar derechos debería llevarte, sobre todo si sos joven, a que lo sigas. Limitar derechos nunca. Viste que es un liberalismo medio raro igual. Hay que ganar derechos. Sí.
Igual lo de Milei en el tema de las drogas tiene una postura media extraña, ¿no? Como que él dice que no se mete en la vida de cada uno, y si se revienta, que se reviente, y ahí no da tratamiento. Otra cosa que yo siempre convoco, incluso en mi teoría de por qué se debe despenalizar el consumo y qué hacer con el presupuesto que vos te ahorrás, yo lo traslado en mi modesta teoría a llevarlo al tema de los tratamientos. Sí. O sea, que el patrullero que gasta plata en nafta y en bajarse en el sueldo y en sacar el chico con el porro, Procesos judiciales, o ir todo. a la plantita, las 10.000 causas, 20.000 causas, 50.000 causas que generes, el tiempo que lo tenés detenido, el calabozo, el traslado, no está más. Eso lo dedicás al consumo problemático de mucha gente, de muchas sustancias, por ejemplo el Paco, para decirte una, y bueno, entonces ahí tendrías plata sin tener plata, o sea, tendrías plata del mismo fondo. Porque nunca hay plata. En declaraciones que te he escuchado, siempre planteas como que el derecho primero es escuchar al otro, primero es estar frente al otro, brindarle la ayuda al otro, y después es ver si se puede cobrar de eso, si se puede recibir un honorario. Obvio, pero primero es servicio. Sí, primero yo creo que está, aunque vos no tomes el caso por varias cuestiones que pueden ocurrir, siempre tratar de orientar y escuchar al que te viene a ver. Después podrá que vos no podés, que no te da, que obviamente es muy, muy difícil por tu estructura hacerlo, otras porque no te convence, pero siempre tratar de escuchar. Sí, esa ha sido una política que siempre tuve y que me ha dado muchos resultados, incluso con gente que yo no he defendido, pero que a los años me lo encuentro y me dice, che, qué bien, qué buen consejo. Muchos remarcan, y lo digo porque el documental empieza así, hablando de tus pelos y tu barba como algo que los acercaba, ¿no? Muchos músicos diciendo como, era un abogado, pero un abogado de pelo largo y barba. Quiero saber si es una especie de decisión o militancia tuya, o si es solamente algo estético que te gusta. No. Era así de que dejé el colegio, ponele, porque los romanos querían cortar el pelo siempre, entonces tratábamos de gambetearla, pero no podíamos porque venían, te levantaban con una virome y si tenías ahí adentro de la camisa un poco de pelo te lo cortaban. Te decían que te lo cortes. Bueno, eso le pasaba incluso a Almendra, que estaban en el cole. Iban con vos a la escuela. Ellos eran más grandes y iban al mismo colegio, sí. No tuve la suerte de convivir con ellos, pero sí ver el nacimiento y del oro al flaco en los boletines del colegio. Sí. Ese es un privilegio del boletín Adelante, que así se llamaba, donde el flaco escribía en la primera página sus poemas. Después yo ahí me dejé el pelo largo desde los 18, ponele, claro. Y salvo en la dictadura, en la cual en algún momento me afeité y me recorté bastante más el pelo, por defensa propia, después ya no. ¿Y hoy en día es un estandarte? No, ahora ya sigo, sí, no, pero ya cuando vino la democracia me quedé tranquilo con eso, ¿viste? Pero en esa época sí, ya era una seccional, ya era un problema pedir por el tema drogas y tener el pelo largo. Ya daba subversivo por el Claro, ya directamente decía, pase, hay un lugar para usted, venga. Sí, ya que mencionaste... Sí, llegó el abogado, ahí te lo mando. Pone uno más. Al calabozo. Ya que mencionás ese momento, medio que el rock en sí mismo era algo parecido a un delito en aquel momento. Sí. No era si tenías droga, que era algo ilegal. El rock en sí mismo, ¿cómo era vivir la juventud en ese momento? El tema fundamental, fíjate vos la idiosincrasia de la dictadura, que era evitar el grupo de gente. Fíjate vos la madre de Plaza de Mayo, cómo nace la ronda. La ronda nace de no poder quedar separadas. Había que caminar. O sea, tenían que, si se juntaban, venía un tipo y le decía, no, acá, señoras, corran. Y ahí empezaron, se dieron cuenta muy bien, con la habilidad que tuvieron para la lucha, ya de entrada, la ronda. Bien. Nosotros estábamos en ámbitos que la gente iba a un recital. ¿Qué había en un recital? Agrupamiento de gente. ¿Agrupamiento de gente en dónde? En cola, en fila, entrar. Bueno, ya la cola era un problema. Sí. De la cola era un grupo para adentro y otro para adentro de la seccional. Antes de entrar, ya depuraban la cola, porque el tipo miraba mal, porque estaba medio borrachín, o era muy chiquito, menor, bueno, lo que fuere. O por nada. Entonces se depuraba la cola. Y después cuando estaba a la salida terminaban de depurar la salida, con lo cual medio recital era para una larga estadía en algún lado. Entonces era un problema serio, concreto, y a mí me tocó, y me tocaba en esa época, tratar de interceder en esas circunstancias, que era muy difícil. Y bueno, ahí es donde te digo, a veces la época de barba, sobre todo la época de barba había dejado. Después volví ya a no afeitarme nunca más. ¿Sí? ¿Qué tiene la música, el rock, que
en una situación así tan límite, en donde podías ir en cana, Sí. donde te podían perseguir. ¿Por qué ibas? Claro, y la gente decía, loco, yo voy igual, y yo me dejo el pelo largo igual, porque, bueno, Porque era resistencia, era la resistencia y era como no bajar la última que te quedaba, ¿viste? Te podían decir tantas cosas y callarte y tratar de amedrentarte, pero por ahí había un par de días al mes en los cuales podías llegar a ser libre. Y era una comunión, los músicos estaban, ¿viste? También tirando el mensaje, metamensaje, cuasi mensaje, mensaje subyacente, mensaje lateral, mensaje oblicuo, el mensaje llegaba de alguna manera y había una historia, ¿viste? Había una historia en la cual vos eras cómplice, te sentías parte y era muy serio. Bueno, los Redondos hablan de la misa y demás, ¿viste? Ya llevaron ese criterio más a esa forma de mística también, pero sacando esa variable, había una comunidad que era muy importante, era un reservorio, como se diría hoy con el derecho ecológico. Entonces, sí, era muy importante, muy importante. Yo creo que era lo único que quedaba. Y tal vez el fútbol, ponele, otra variable popular por excelencia en la cual la gente puede gritar, putear al árbitro, que generalmente todo hincha lo hace, un buen hincha no deja de putear al árbitro, es casi una obligación. Claro. Casi una obligación. una práctica Es obligada. una práctica obligada de un buen hincha ante una circunstancia adversa a tu equipo, echarle la culpa al referí. Y sí. Y ahora al VAR. Ya que mencionás a los Redondos, Sí. también hubo otro periodo así de oscuridad en los 90 de violencia institucional bastante extrema, muy vinculada al rock. ¿Cómo era transitar la escena y tu trabajo puntualmente en Bueno, con esos los Redondos nos años? tocaron muchas historias. Ellos tenían, cuando te convocaban, la cana caía, hacía procedimientos, los chicos se peleaban y se terminaba destrozando patrulleros o lo que fuere. Era muy complicado. Después pasó lo de Bulacio, que lamentablemente fue un abuso y un exceso policial, que si bien terminó en condena y ahí ¿Trabajaste en ese No, ahí estuvo la Correpi, que siempre están en la lucha y son gente de mi total amistad y confianza, la doctora Berlú, entre ellos, María del Carmen. Sí apoyé desde el punto de vista de estar con ella y darle el apoyo para lo que necesitara, pero no estuve en la causa. Lograron una condena, pero después de muchos años por un tecnicismo menor, pero con un incumplimiento, una cosa que en definitiva era el 5% de la responsabilidad que deberían haber tenido, pero lograron una condena. Y eso de alguna manera frenó. Yo recuerdo con el Flaco, con Spinetta, haber hecho alguna campaña, eso sí, con él, para tratar de... El Flaco estaba obsesionado con esos temas, de evitar esas racias. Él estaba en contra de los famosos colectivos y de culata y llevarlos. Él, siempre que podía, hablaba. Como después estuvo obsesionado hasta el día de su muerte con el tema de los accidentes de tránsito, y eso fue otra causa que llegó adelante hasta la última. Después de la tragedia de Ecos, sí. Hasta la última de sus bocanadas de aire no dejaba de hablarte de eso. Sí. ¿Cómo te sentiste viendo en el documental tantos músicos homenajeándote, hablando bien de vos? ¿Te sentís parte de la escena rock de alguna forma? O sea... No, de la escena no, me siento parte de la historia, eso es seguro. La escena es otra cosa, la escena, el protagonismo, la vida y el arte y todo eso no es lo que yo hago. Pero sí parte de la historia. Y sí, desde luego, es un mimo al alma, ¿viste? Total y absoluto, el hecho de que te digan o te convoquen tantos recuerdos gratos y ver que, bueno, que la gente te agradece y te aprecia, bueno, que es recíproco, ¿no? Es decir, son seres muy queridos por mí y me siento muy querido por ellos, con lo cual es un amor correspondido. Y la lógica de meterse en problemas, así que hace al rock, o sea, Pomelo, el personaje de Capusotto, es el extremo, obviamente, Pomelo. pero esa lógica de meterse en problemas del rock, ¿la ves en las nuevas generaciones o es todo un poco más careta? ¿Cómo lo percibís? No, sí, hay, siempre hay algún problema, pero sí, está más depurado, está más light la historia, cosa que es mejor, obviamente, no hay que buscar problemas. Sí, la historia de Pomelo, en la cual también ahí Capusotto y Saborido me nombraban, no sé. no me acuerdo, decían eso. Sí, me nombraban. Bueno, fue un precursor, fue un precursor de lo que decía Pomelo. Sí, yo creo que eso por suerte ha mejorado. También han mejorado algunas circunstancias de lo que hablábamos antes con él, ¿no?
el status quo ya acepta, también el rock entró en otro estadio, deja la marginalidad y la rebeldía para estar más en el negocio. Ese es otro tema, es un tema que también de alguna manera el rock también debe replantear algunos conceptos para no quedar dentro de una figura más de consumo. Yo creo que eso es importante, el rock no debe, y las nuevas camadas sobre todo, deben dar esa batalla, ¿viste? La batalla de no quedar solamente inmersos en algo que es para consumir, en una lista de sábado y domingo en la cual te aparecen compre ticket anticipados y vas a ver a uno o a otro. Yo creo que ese convite debe estar unido por una cuestión de rebeldía y no se debe perder. Entonces creo que sí, que las nuevas camadas tienen que estar convocadas a eso. Los viejos lo siguen haciendo en su mayor experiencia, que es un tipo como León jamás va a bajar la guardia de la lucha, por ejemplo. Es para hablar 3 horas más, la verdad. El documental entonces todavía se puede ver en el San Martín. Todavía se puede ver hasta el 1 de octubre, que es falta. el domingo, y estamos en el San Martín. Y te decía, recorriendo universidades, que para mí es una gran alegría. ¿Cuál es la próxima fecha? ¿Tenés? La próxima fecha de La Matanza es ahora, 2027, creo, Bien. este o el otro. Y después tenemos Tucumán, tenemos La Plata. El 23 voy a estar en La Plata, pero en un congreso, en el cual también vamos a hablar el sábado. Y en el San Martín tenemos el jueves a las 21 y el 1 de octubre también a las 21. Bien, llamen a Joe, el documental de Joe Stefanolo. Vamos a hacer una cosa que hacemos con los invitados, que es sacar una foto, pero vos te quedás ahí donde estás. Dale. Y nosotros nos acercamos. Dale. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo como lo hace Pepe, chicos? Más o menos. No dije la última por mi parte. Miramos acá, Joe. Acá, dale. Sí. Dale. Y ahí Juan nos saca. Buenísimo. Y no jodemos más, así decíamos. Cuando queríamos el bici. Bien, Joe Stefanolo, muchas gracias. No te recibimos con un aplauso, así que vamos a aplaudirte Bueno, ahora. gracias. Gracias por venir aquí a Gelatina y por todo tu trabajo, que es, como vemos, fundamental e imprescindible. Agradecido soy yo, y cuenten conmigo para cualquier batalla que estén dando, que seguro que me anoto. Te anotamos. Seguimos hasta las 3. Y si tengo algún problema sentimental lo voy a consultar. Ambos, porque veo que el consultorio funciona bien. Está funcionando bien. Hasta las 3 estrellas. Gracias.